Mi esposa me dijo que solo me amaba si me parecía a su ex, así que me operé la cara, pero cuando él volvió me pidió el divorcio. Mi esposa y yo llevábamos casados 4 años cuando todo empezó a romperse de una forma tan sutil que no supe reconocer las grietas hasta que ya era demasiado tarde. Al principio pensé que solo estaba pasando por una etapa difícil o que tal vez estaba agotada del trabajo, porque comenzó a distanciarse de mí sin razón aparente. Dejaba de responder mis mensajes con la misma rapidez de antes, evitaba los planes que solíamos disfrutar juntos, y cada vez que intentaba acercarme a ella, me respondía con monosílabos o excusas tan frías que se sentían como puertas cerradas en la cara. Lo peor no fue el distanciamiento como tal, sino la forma en que empezó a compararme con su exnovio sin siquiera molestarse en disimularlo. Lo mencionaba en las conversaciones más ridículas, como si su sombra todavía viviera con nosotros. Una noche, mientras veíamos una película, se quedó en silencio observando al protagonista durante varios minutos y luego dijo, sin reír ni nada, que ese actor tenía el mismo perfil de Mario. Como si esa referencia me hiciera gracia o me resultara indiferente. Yo, por supuesto, no dije nada en ese momento, pero sentí el estómago cerrarse de golpe. No era la primera vez que salía ese nombre de su boca, pero cada mención nueva era como una espina que se clavaba un poco más. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Era como si mi esposa estuviera obsesionada con revivir su relación pasada, y yo me hubiese convertido en un molde mal hecho de un hombre que ya no existía en su vida pero sí en su memoria. Durante una discusión particularmente tensa, le pregunté sin rodeos si me seguía amando, porque honestamente ya no sentía ni un gramo de cariño en sus gestos ni en sus palabras. Su respuesta fue lo que terminó de enterrarme. Me miró sin pestañear y dijo con una frialdad que no voy a olvidar nunca, te amaría más si te parecieras a él. No lo dijo en un tono de reproche ni con intención de herirme, lo dijo como quien menciona una preferencia, como si hubiera elegido un sabor de helado. No gritó, no lloró, no pidió disculpas. Solo lo soltó. Así, como si mi rostro fuese un simple defecto que se podía corregir. Recuerdo que esa noche me encerré en el baño por más de 1 hora. No para llorar, sino para verme al espejo y preguntarme si de verdad había algo mal conmigo, si el problema era mi cara, mis facciones, mi estilo. Y ahí, parado frente al espejo, con las luces blancas iluminando cada uno de mis rasgos, me empecé a convencer de que tal vez tenía razón. Tal vez el problema sí era yo. A partir de esa noche, mi cabeza se llenó de pensamientos absurdos que, en ese momento, no me parecían tan absurdos. Empecé a buscar fotos del famoso ex, ese tal Mario del que tanto hablaba, y aunque solo encontré unas pocas en redes sociales, fueron suficientes para hundirme más. No éramos tan distintos, pero él tenía algo en la mirada, una seguridad o una forma de llevarse con los demás que a mí me costaba imitar. También tenía una mandíbula más marcada, una nariz más recta y una expresión que se acercaba más al estereotipo que solían elogiar sus amigas. Me sentí derrotado y, al mismo tiempo, impulsado por una necesidad estúpida de competir con un fantasma. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos, porque sentía una vergüenza profunda, como si yo fuera el culpable por no haber nacido con una cara que inspirara amor. Durante semanas, investigué clínicas, cirujanos, testimonios en foros. No lo hacía como alguien entusiasmado con un cambio de imagen, sino como alguien que está desesperado por recuperar algo que nunca debió perder, su lugar en la vida de la persona que amaba. Encontré un médico que me inspiró algo de confianza y pedí una consulta privada. Le mostré unas fotos de Mario, sin explicarle quién era, y le pregunté si era posible acercarme a esos rasgos sin que se notara grotesco. El tipo, por supuesto, no tenía idea del trasfondo emocional de todo eso, y me dijo que sí, que con unas intervenciones mínimas podía darme un perfil más simétrico y un mentón más definido. Para él era solo un cliente más. Para mí, era un paso definitivo hacia la esperanza. Mentí en casa diciendo que iba a hacerme un tratamiento dental complejo que requería anestesia y recuperación. No hizo demasiadas preguntas. De hecho, creo que ni siquiera le importó. Ya estaba ausente para ese punto. Si me hubiera roto una pierna, no habría reaccionado distinto. Me operé. Y dolió.
No solo físicamente, eso es lo de menos, sino psicológicamente. Pasé varias semanas con la cara inflamada, con moretones, con vendas que apenas me dejaban dormir. Durante esos días pensé mucho. Me pregunté si valía la pena lo que estaba haciendo, si realmente iba a recuperar su amor o si solo estaba profundizando una herida ya abierta. Cuando por fin me miré al espejo sin las vendas, sentí que estaba viendo a otro. Era yo, pero no. Era como si alguien hubiese tomado mi cara y le hubiese añadido cosas que no me correspondían. Mi expresión se volvió más dura, más distante. Lo que perdí en naturalidad lo gané en un parecido absurdo con un tipo que ni siquiera sabía que yo existía. Mi esposa, al verme, dijo algo que me congeló el alma. Me miró durante unos segundos y luego dijo: vaya, sí que te ves distinto. No lo dijo con ilusión, ni con emoción. Fue como si estuviera observando una pintura que le gustaba más antes de ser retocada. Después de eso, siguió tratándome igual, con distancia, con frialdad, como si nada de lo que yo hiciera pudiera moverle un pelo. Y entonces, en un giro que ni siquiera mi imaginación había previsto, él volvió. Mario volvió. Un día, simplemente lo mencionó otra vez, pero ahora en tiempo presente. Dijo: Mario volvió al país. Me escribió. No me dijo más. No me pidió permiso. No intentó suavizar el golpe. Solo lo dejó ahí, como una amenaza que no necesitaba ser explicada. Una semana después, me pidió el divorcio. Y lo hizo como si estuviera tramitando una baja de gimnasio. Sin lágrimas, sin discusiones, sin grandes escenas. Dijo que necesitaba reencontrarse, que había mucho que sanar y que ambos merecíamos ser felices. Yo, con una cara que ya no era mía, con el corazón hecho trizas, asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no me quedaba alma para discutir. Ella empacó sus cosas rápido. Algunas ya las había llevado en secreto, me enteré después. Y se fue. A mí solo me dejó el silencio, la factura de una cirugía que nunca fue para mí y una identidad que ya no reconocía al mirarse en el espejo. Pero lo que ella no sabía era que ese silencio que me dejó no iba a ser eterno. Ni débil. Porque cuando uno se queda solo con sus ruinas, o se entierra bajo ellas o construye algo nuevo. Y yo, aunque roto, iba a elegir lo segundo. No por ella. No por el ex. Por mí. Porque si me iban a destruir, al menos que valiera la pena reconstruirme. Y ahí, entre las sombras de esa versión falsa de mí mismo, empecé a planear lo que sería la etapa más calculada y fría de toda mi vida, mi venganza. Porque si ella había sido capaz de manipularme hasta el punto de odiar mi reflejo, yo iba a ser capaz de devolverle todo eso. Y con intereses. Actualización 1. Pasaron un poco más de 3 meses desde el día en que ella se marchó. Al principio, cada rincón de la casa me hablaba de su ausencia, pero no en tono melancólico ni poético como suelen decir algunos, sino con una violencia sorda. Como si las paredes mismas me recordaran que había sido desechado, modificado y reemplazado. Me costaba dormir porque cada vez que cerraba los ojos revivía aquella frase suya, tan simple como cruel: te amaría más si te parecieras a él. Me revolvía el estómago pensar que llegué a tomarlo como una guía, como una dirección a seguir, como una meta que, de algún modo, pensaba que me haría más digno. Pero mientras ella cegaramente vivía su nueva etapa sintiéndose liberada y quizás hasta renovando un romance del pasado, yo me estaba reconstruyendo desde otro lugar. Ya no desde el deseo de recuperarla, sino desde la decisión firme de nunca volver a permitir que alguien moldeara mi identidad con la facilidad con la que uno cambia de canal en la televisión. Durante esas semanas, me obligué a salir de casa. No por necesidad social, sino porque necesitaba espacio para pensar sin sentir que los muebles me juzgaban. Iba a parques, me sentaba en cafés con el portátil fingiendo trabajar, pero lo que realmente hacía era planificar. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo todavía, pero tenía claro que no me iba a quedar de brazos cruzados. Había algo dentro de mí que no me dejaba avanzar sin antes hacer justicia, no la legal, sino la emocional, la personal. Quería que ella sintiera el peso de lo que me había hecho, que viera el reflejo de sus actos sin que yo tuviera que gritarlo.
No me interesaba vengarme con gritos ni con golpes bajos, no buscaba sabotearla de manera barata. Quería hacer algo más fino, más profundo, que la golpeara justo donde más le dolía, su imagen, su reputación, esa forma tan cuidadosa y selectiva con la que siempre se presentó ante el mundo. Empecé a reunir todo lo que podía servirme. Rescaté conversaciones, audios, correos, capturas de pantalla. Tenía un respaldo de todo, porque por más enamorado que estuve, nunca fui del todo ingenuo. Ella solía usar WhatsApp para desahogarse con sus amigas, y más de una vez me dejó el teléfono desbloqueado. Revisé esos chats en los días posteriores a su partida y lo que encontré no me sorprendió, pero sí me confirmó que no solo me había manipulado, sino que se había burlado de mí abiertamente con otras personas. Decía cosas como, no sé si lo amo, pero al menos ahora parece menos tonto con esa nueva cara, o a veces lo miro y me da risa, como si estuviera actuando un papel que no le queda. También había mensajes donde les confesaba a sus amigas que todavía pensaba en Mario, que él había sido el amor de su vida y que a mí solo me soportaba por comodidad. Un día incluso escribió, si Mario vuelve, no lo pienso dos veces. La ironía de que efectivamente no lo pensara dos veces y me pidiera el divorcio apenas el tipo reapareció, no me causó dolor, sino una claridad brutal. Ya no había nada que salvar. Contraté a un abogado. No uno cualquiera, sino uno que un amigo mío me recomendó, como el que usan cuando quieren hundir a alguien sin ensuciarse las manos. Nos reunimos en su despacho, un lugar sobrio con olor a cuero viejo y café fuerte, y le conté todo. No adorné la historia ni me victimicé. Solo le mostré el material que tenía, le expliqué lo que había pasado, y le dije con toda honestidad que no quería pelear por el divorcio. No me interesaba evitarlo. Quería algo más importante, proteger mis bienes, limpiar mi nombre y, si era posible, exponerla sin mancharme. Él me escuchó en silencio durante casi una hora, y luego dijo que lo que yo tenía era más que suficiente para armar un caso de manipulación emocional e influencia psicológica sostenida. Usó términos que no recuerdo del todo, pero lo que más me importó fue que me miró a los ojos y dijo, ella te destrozó por vanidad. Vamos a usar eso a tu favor. A partir de ese día, empecé a organizar mi vida con otra mentalidad. Ya no me levantaba deseando que todo esto no hubiese pasado. Me levantaba con la convicción de que iba a convertirme en alguien que jamás permitiría que lo destruyeran de nuevo sin consecuencias. En paralelo, comencé a contactar a algunas personas de su entorno. No directamente, sino por medio de perfiles falsos o cuentas que sabía que podía manejar con discreción. Quería saber cómo estaba viviendo su nueva vida, si seguía viéndose con Mario, si se había atrevido a presumir su liberación como un acto de empoderamiento o algo por el estilo. Descubrí que en efecto estaban juntos, pero que no lo mostraban públicamente aún. Solo algunas fotos indirectas, una mano que aparecía sobre su copa, un reflejo que podía adivinarse en una historia de Instagram. Todo eso me servía. Cuanto más intentaran mantener en secreto la naturaleza real de su reencuentro, más efectiva sería mi jugada. Porque lo que ellos no sabían era que la apariencia pública de una relación puede ser un escudo, pero también una debilidad. Y ella, tan preocupada siempre por su imagen, no se daría cuenta de que su caída empezaría justo por ahí. Mientras tanto, hice algunos ajustes personales. Volví a terapia, pero esta vez no para superar el divorcio, sino para entender por qué permití que alguien tuviera tanto poder sobre mi identidad. Empecé a salir a caminar todos los días al amanecer, no para pensar, sino para obligarme a mover el cuerpo, a sentirme vivo. Me inscribí en clases de oratoria, algo que siempre me había llamado la atención, y retomé el contacto con amistades que había descuidado durante la relación. Recuperé mi rutina, mi voz, y lo más importante, empecé a recuperar el respeto por mí mismo. Porque sabía que todo lo que venía después no tenía que ver con odio ni con rencor. Mi venganza no iba a ser impulsiva. Iba a ser meticulosa, elegante y precisa. No para humillarla como ella hizo conmigo, sino para que sintiera cómo se desmorona una imagen cuando su base está podrida. Y yo, con todo lo que ya tenía en mis manos, apenas estaba empezando. Actualización 2.
Habían pasado poco más de 6 meses desde que ella salió por esa puerta sin mirar atrás, creyendo que su historia conmigo había terminado ahí, como si yo fuera una página mal escrita que se podía arrancar sin que quedara rastro. Pero lo que no imaginaba era que yo ya estaba escribiendo otro capítulo, uno donde el protagonista no sería ella ni su ex ni su nueva vida perfecta, sino yo. Con toda la calma que da saberse libre del chantaje emocional y con la claridad suficiente para no actuar desde la rabia, sino desde la estrategia. Durante ese tiempo, me dediqué a observarla desde las sombras, no de forma obsesiva, sino con la precisión de quien conoce cada debilidad de su enemigo y solo espera el momento exacto para mover la primera pieza. Lo que descubrí no me sorprendió del todo, pero sí me dio un material valioso. Había comenzado a reconstruir su imagen social presentándose como la víctima de un matrimonio agotado. De un esposo que nunca supo cómo tratarla y de una relación que la había limitado emocionalmente. Sus publicaciones eran cuidadas, discretas, pero llenas de esos mensajes disfrazados que sus amigas entendían perfectamente. Fotos de brunch con frases como cuidándome como nunca me cuidaron, selfies en el gimnasio con descripciones pasivo-agresivas del tipo la mejor inversión es en ti misma. Y hasta mensajes indirectos que sugerían que estaba saliendo con alguien nuevo sin querer decirlo del todo. Era evidente que intentaba posicionarse como una mujer renacida, empoderada, y que estaba logrando convencer a su entorno más cercano de que yo había sido una especie de lastre emocional. Lo que me dio más rabia, y también más impulso, fue ver cómo varias personas le creían, como sus amigas le comentaban cosas como te ves radiante, se nota que ahora sí estás donde debes estar o qué bueno que saliste de ahí. Mereces a alguien que te admire. Ninguna de esas personas tenía idea de lo que realmente había pasado. Ninguna sabía que yo me había operado la cara para parecerme a otro hombre solo porque ella me lo sugirió sin remordimiento alguno. Ninguna conocía los mensajes donde decía que yo era como una mascota obediente que cambiaba su apariencia para agradar. Así que un domingo, temprano por la mañana, decidí que era momento de empezar a soltar información. Lo primero que hice fue crear un correo anónimo, sin rastros, con una dirección nueva y una red privada para evitar cualquier vínculo conmigo. Desde ahí redacté un mensaje directo, conciso y sin dramatismos, dirigido a sus hermanas, sus dos mejores amigas de la universidad y un par de excompañeras de trabajo con las que todavía mantenía contacto. El asunto del correo decía simplemente, lo que nunca te contó sobre su divorcio. Dentro del correo incluí una narración breve de los hechos reales, sin insultos, sin exageraciones, solo hechos. Adjunté audios donde ella misma me decía frases como no te operes mucho, solo lo suficiente para que se note que intentas parecerte a él. Y capturas de pantalla donde se burlaba de mi recuperación postoperatoria con frases como parece una versión Wish de Mario, pero ni modo, algo es algo. La reacción fue más rápida de lo que esperaba. No pasaron ni 2 horas cuando una de sus amigas me respondió, sin saber quién era yo, diciendo que estaba impactada, que jamás imaginó que detrás de su proceso de sanación hubiera tanto desprecio. Otra me escribió simplemente, gracias por compartir esto. Pensé que la conocía. A partir de ahí, el silencio empezó a crecer a su alrededor. No de golpe, sino como una marea que se retira poco a poco dejando expuesto todo lo que antes se escondía bajo el agua. Su cuenta de Instagram pasó de tener interacciones constantes a recibir apenas un par de comentarios tímidos. Sus historias seguían apareciendo, pero ya no había esa oleada de aprobación inmediata. Incluso noté que había dejado de etiquetar a ciertas personas. Y entonces, supe que lo había conseguido, había sembrado la duda. Ya no podían verla con los mismos ojos, porque ahora sabían que su versión de los hechos tenía grietas. Pero eso no fue todo. Usé otra cuenta para enviar el mismo material, pero adaptado a un par de personas en su entorno laboral. No acusándola de nada formal, claro, sino mostrando cómo ella misma se refería a algunos compañeros en términos burlones y despectivos en mensajes antiguos. Comentarios clasistas, frases hirientes sobre una compañera embarazada, chismes sobre jefes, cosas que podrían parecer inofensivas si no vinieran de alguien que se vende como la figura del autoamor y la sororidad. Sabía que en ese entorno, las apariencias eran fundamentales. Ella había construido su reputación laboral sobre una imagen de mujer impecable, ética, solidaria.
Bastó una chispa para que se empezara a resquebrajar esa fachada. Días después, me encontré casualmente con una excompañera suya en un evento pequeño al que fui por trabajo. No sabía que nos conocíamos, así que cuando me presentaron con mi nombre, su cara cambió ligeramente. Me dijo, casi como al pasar, que algunas cosas tarde o temprano se saben, y después añadió, me alegra que estés bien. No tuve que decir nada más. Supe que la información había llegado donde tenía que llegar. Esa semana, por primera vez desde el divorcio, mi ex me escribió. No para reclamar ni para insultar, sino con un mensaje ambiguo que decía, espero que estés en paz con lo que estás haciendo. Yo ya no tengo energía para esto. Lo leí varias veces. No porque me afectara, sino porque me pareció una muestra perfecta de su cinismo. No era una disculpa. No era una admisión de culpa. Era solo una forma de hacerse la víctima, otra vez. No respondí. No hacía falta. Porque mientras ella sentía cómo se le deshacía el andamio que había armado para sostener su mentira, yo ya estaba más allá. Sabía que mi próximo paso tenía que ser aún más contundente. No solo quería aislarla. Quería que cuando pensara en su propia historia, en su propio reflejo, entendiera que no se puede usar a una persona como espejo para sanar traumas, y mucho menos mutilar su dignidad por un capricho emocional. Lo que viene después no sería ruido. Sería estructura. Sería el momento donde el discurso bonito se estrellaría con la verdad. Y no habría cirugía que pudiera arreglar eso. Actualización 3. Había pasado poco más de un año desde aquella separación tan absurda como dolorosa, y aunque todavía conservaba cicatrices, físicas y emocionales, que me recordaban lo que había vivido. Ya no era el mismo hombre derrotado que firmó esos papeles de divorcio creyendo que lo había perdido todo. Para entonces, mi enfoque había cambiado por completo. Ya no me interesaba solo hacerle sentir el peso de sus decisiones en su entorno social o desmoronar esa imagen impecable que había querido construir sobre mi espalda, sino que ahora estaba listo para pasar a un terreno más tangible, el económico. Lo cierto es que durante nuestros años de matrimonio, ella nunca fue la administradora del hogar, y eso le había jugado en contra más de lo que imaginaba. Por conveniencia, y porque yo lo creí sensato en su momento, todos los bienes que adquirimos juntos estaban a mi nombre o bajo sociedades que yo mismo gestionaba. Ella, que en su mundo de superficialidades se enfocaba más en las apariencias y en mantener su agenda social activa, jamás se preocupó por leer lo que firmaba o cuestionar los documentos que le ponía delante. Nunca se interesó en saber cómo estaban distribuidos los activos, ni en aprender lo más mínimo sobre finanzas domésticas. Su única participación fue posar para las fotos cuando compramos el auto nuevo, presumir la casa de la playa como un logro compartido y decirle a sus amigas que ella había decorado todo. Aunque lo único que hizo fue aprobar los colores que le mostré por catálogo. Cuando empezó el proceso de partición de bienes tras el divorcio, ella pensó que tenía una base sólida para exigir lo que le correspondía. Me mandó una carta formal a través de su nuevo abogado, un tipo joven y arrogante que claramente no había leído ni la mitad de los documentos, donde solicitaba la mitad de la propiedad principal, parte del auto, un porcentaje de una cuenta de ahorros y hasta un monto por compensación emocional. El argumento era tan ridículo como ofensivo. Según ella, había sufrido un deterioro emocional durante el matrimonio debido a mis inseguridades físicas y dependencia emocional, por lo cual debía ser compensada económicamente por el desgaste que eso le había causado. Cuando terminé de leer esa carta, no supe si reírme o vomitar. No solo porque el nivel de cinismo era grotesco, sino porque claramente ignoraba todo lo que yo había recopilado, preparado y previsto desde hacía meses. Mi abogado me había advertido que, tarde o temprano, ella iba a intentar ese movimiento, y por eso ya teníamos todo listo: contratos, fechas de adquisición, registros notariales, conversaciones archivadas, transferencias bancarias, todo absolutamente documentado. En la primera audiencia de conciliación, su abogado llegó con la seguridad de quien cree que está a punto de desmantelar una fortaleza con un palillo de dientes. Planteó su caso con un discurso lleno de palabras bonitas y términos jurídicos básicos, intentando posicionarla como víctima emocional, como una mujer que había dejado años de su vida cuidando de un esposo inestable.
Mi abogado lo escuchó con la calma de quien ya tiene el cheque mate en la mano. Cuando le tocó intervenir, sacó una carpeta gruesa, perfectamente ordenada, con cada prueba impresa y enumerada, y se la entregó a la otra parte con un leve gesto de cortesía. Mientras ellos hojeaban en silencio, él explicó punto por punto cómo ella había firmado la cesión de participación en la casa, cómo los autos estaban registrados como bienes privativos adquiridos antes del matrimonio, cómo los fondos de ahorro venían de herencias mías debidamente registradas, y cómo su cliente, es decir, yo, había cubierto íntegramente los gastos médicos de una cirugía que ella misma había motivado con comentarios constantes de desprecio. Además, adjuntó correos electrónicos donde ella hablaba abiertamente de querer sacarme lo más posible si todo salía mal y mensajes en los que decía cosas como tengo que hacer que parezca que él me ahogaba. El silencio que cayó en esa sala fue puro oro. La audiencia se suspendió por solicitud de la parte contraria, alegando que necesitaban revisar la documentación presentada con más detalle. Lo que querían decir realmente era que estaban en shock porque se dieron cuenta, demasiado tarde, de que no tenían nada. Ni bases, ni pruebas, ni un argumento sólido. Al salir de la sala, mi abogado, que pocas veces se permitía el sarcasmo, me dijo, si esto fuera ajedrez, en este punto ya habrías levantado el trofeo. Yo solo asentí, sin necesidad de añadir nada. La sensación de justicia no venía de haberla derrotado con papeles, sino de haberme preparado durante meses para ese momento sin dejarme llevar por la desesperación ni por el deseo de revancha inmediata. Pocas semanas después, recibí una nueva propuesta de arreglo, mucho más discreta, casi sumisa. En ella renunciaba a la casa, al auto y a cualquier tipo de compensación. Solo pedía conservar algunos objetos personales y una pequeña parte del mobiliario que, según ella, le tenía valor sentimental. Acepté, pero con una cláusula adicional. Debía firmar un acuerdo de confidencialidad donde se comprometía a no divulgar información falsa sobre nuestra relación ni intentar modificar la narrativa del divorcio ante terceros. Ella firmó sin protestar. Probablemente porque ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo que llevaba el control. Lo curioso es que, desde entonces, sus redes sociales cambiaron abruptamente. Ya no había mensajes motivacionales ni frases sobre reencontrarse consigo misma. Dejó de publicar fotos con Mario, e incluso borró varias de las publicaciones más recientes. Algunos amigos en común me contaron que ella había decidido tomarse un tiempo fuera de las redes porque, según decía, estaba harta de la toxicidad de la gente. Lo que no decía era que esa misma gente ya no le creía. Que las miradas de admiración se habían vuelto de lástima. Y que muchas de sus amistades, aunque no lo decían abiertamente, la habían dejado de invitar a eventos porque ya no sabían qué versión suya iban a encontrarse. Para mí, sin embargo, no se trataba de destruirla, sino de recuperar lo que me había sido arrebatado, mi dignidad, mi voz, y la confianza en que no debía transformarme en otra persona para ser amado. Sabía que aún tenía más por hacer, que todavía había piezas sueltas en este tablero, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza había empezado a inclinarse a mi favor. No por venganza ciega, sino porque había actuado con inteligencia, paciencia y método. Ella había jugado a ser dueña de la historia. Yo me había convertido en el autor de su caída. Y lo mejor de todo era que aún quedaban páginas por escribir. Actualización 4. Había pasado ya año y medio desde que ella salió por esa puerta creyendo que podía arrasar con todo y seguir adelante como si nada, convencida de que lo que destruyó en mí era una etapa cerrada. Un recuerdo enterrado que no tendría forma de responderle. Pero lo que no entendió nunca fue que yo no solo estaba reconstruyendo lo que ella había quebrado, sino que estaba levantando algo mucho más grande, más fuerte y más duradero. Esa versión de mí mismo que quedó hecho trizas tras el divorcio ya no existía, había desaparecido entre cirugías, silencios y noches de insomnio, dando paso a alguien más frío, más calculador, pero también más consciente de su valor. Lo que antes me habría hecho temblar, ahora lo miraba de frente. Lo que antes me dolía, ahora lo analizaba. Y ese nuevo yo no buscaba reconciliación ni redención, buscaba algo mucho más fino, el cierre real, el que solo se obtiene cuando uno vuelve a mirarse al espejo y no siente asco, ni vergüenza, ni rabia. Solo claridad.
Durante los últimos meses, había comenzado a salir con alguien nuevo. No fue algo planeado ni tampoco una relación que naciera desde la necesidad. La conocí en un taller de oratoria al que me había inscrito simplemente para mejorar mi forma de hablar en público. Ella era distinta. Y no en ese sentido vacío con el que la gente intenta halagar lo que no entiende. Era distinta porque no buscaba moldearme, ni llenarme de expectativas, ni alabarme ni corregirme. Me escuchaba. Me hacía preguntas que nadie me había hecho antes. Me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto que me desarmaba lentamente sin hacerme sentir expuesto. Al principio fui cauteloso, casi distante. Me costaba dejar entrar a alguien en un espacio que había sido escenario de tanta manipulación. Pero con ella todo fue más sencillo. No hubo juegos, ni exigencias, ni comparaciones. Solo dos personas hablando de libros, películas, frustraciones y cicatrices sin la urgencia de que todo tuviera que derivar en una relación. Y sin darme cuenta, eso fue justo lo que construimos, una conexión sin pretensiones, sin máscaras, sin necesidad de parecer nadie más. Un día me animó a subir una foto a mis redes. No una donde saliéramos juntos, porque no estábamos en ese punto, sino una imagen mía, sencilla, sonriendo en una cafetería, con la descripción, de nuevo cómodo en mi propia piel. No era un mensaje dirigido a nadie en particular, pero lo sabía, iba a llegar donde tenía que llegar. La subí sin pensarlo mucho. Lo que no esperaba era la avalancha de mensajes que vino después. Algunos conocidos que hacía tiempo no hablaban conmigo me escribieron para decirme que me veía bien, que me notaban más sereno, más yo. Otros simplemente comentaron con frases como te ves diferente, pero en el buen sentido. Pero el mensaje que más me impactó fue uno que llegó 2 días después de alguien que no esperaba, una de las mejores amigas de mi ex. La misma que le había aplaudido todo su proceso de liberación durante los primeros meses tras el divorcio. Su mensaje fue largo. Me dijo que no sabía toda la historia al principio, que se había dejado llevar por lo que le contaron, pero que después de recibir aquel correo anónimo, sí, ese mismo que yo envié meses atrás, y ver cómo mi ex había reaccionado cuando algunas amigas comenzaron a distanciarse, todo le empezó a hacer ruido. Me confesó que incluso había tenido discusiones con ella porque notaba que siempre hablaba de mí con desprecio, como si necesitara reafirmarse constantemente para no derrumbarse. Nunca entendí por qué se refería a ti con tanto desdén si fue ella la que se fue, escribió. Y luego, como si se quitara un peso de encima, terminó diciendo, yo solo quería decirte que lo siento. Y que espero que estés mejor. Porque sí se nota. No le respondí con rencor ni con sarcasmo. Solo le agradecí por haberse tomado el tiempo. En el fondo, sabía que no lo hacía por mí, sino por ella misma. Pero eso ya no importaba. Lo que sí importaba era que el eco de todo lo que ella hizo comenzaba a volverse contra ella. Su círculo se fue reduciendo cada vez más. Algunas personas me confirmaron que ya casi no salía, que se había vuelto más hermética. Al parecer, Mario, el hombre por el que me pidió el divorcio, no estaba tan presente como todos creían. Según me contaron, él había vuelto al país solo por unos meses por un proyecto temporal y luego regresó al extranjero. La relación entre ellos no prosperó más allá de unas cuantas citas, y al final, él no solo no se quedó con ella, sino que tampoco mantuvo contacto. Lo supe por una conocida en común que me dijo con total naturalidad, ni siquiera la llevó al aeropuerto. Se fue sin despedirse. Al escuchar eso, no me reí, ni sentí placer. Solo entendí, por fin, que su traición no había sido solo una ofensa contra mí, sino una apuesta torpe, impulsiva y desesperada por revivir un pasado que nunca más iba a regresar. Mientras ella vivía encerrada en el ruido de su silencio, yo respiraba más tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no tenía nada que esconder, nada que demostrarle a nadie. Ya no vivía a la sombra de un ex ni del juicio de una mujer que me condicionó a cambiar mi rostro por amor. Vivía desde mí, desde lo que me reconstruí, desde lo que decidí volver a ser. Había aprendido a no explicarme, a no justificar mis cicatrices ni a tratar de hacerlas bonitas. Y en ese proceso silencioso, inevitablemente, ella quedó atrás.
No como una historia triste, sino como un recordatorio de lo que nunca más iba a permitir. Actualización final. Habían pasado 2 años completos desde que ella, sin temblores en la voz ni una sola lágrima en los ojos, me dijo que quería divorciarse porque había reencontrado a su gran amor, ese hombre por el que, sin saberlo, yo me había dejado llevar a una sala de cirugía con la absurda esperanza de ser suficiente. Y sin embargo, ahí estaba yo, 2 años después, no como un reflejo de nadie, no como un reemplazo patético, sino como un hombre entero, reconstruido desde las cenizas de una identidad que ella misma pisoteó con desprecio. Lo curioso no fue mi transformación, sino el modo en que el tiempo, ese juez silencioso e implacable, comenzó a cobrarle factura a quien siempre creyó que podía irse sin pagar las consecuencias. Porque mientras ella seguía cayendo, sin siquiera darse cuenta de cuánto había perdido realmente, yo ya no miraba atrás con rencor, sino con la calma de quien sabe que no solo ganó, sino que lo hizo sin rebajarse, sin arrastrarse y sin ensuciarse como ella lo esperaba. Un amigo en común me contó que ella había dejado el trabajo donde antes se sentía reina. Al parecer, las tensiones internas y los comentarios silenciosos sobre sus actitudes comenzaron a incomodarla. No fue que la echaran, simplemente el entorno se volvió demasiado incómodo para alguien tan obsesionada con controlar su imagen. Y eso fue precisamente lo que se le quebró, el control. Perdió amigas. Perdió aliados. Perdió el favor de aquellos que antes la veían como un modelo de éxito. Ya no era la mujer empoderada que había salido de una relación tóxica, sino una figura incómoda, contradictoria, que muchas ya no sabían cómo justificar ni defender. Su versión de los hechos se cayó sola. No necesitó que yo la desmintiera en público, ni que la señalara, ni que la insultara. La verdad hizo el trabajo por sí sola. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me crucé con su madre. Fue un encuentro rápido, inesperado. Yo iba con la nueva persona que estaba en mi vida, y aunque no estábamos de la mano ni hacíamos ningún tipo de demostración pública de afecto, era evidente que éramos algo. Su madre me reconoció al instante. Al principio, trató de mantener la compostura, pero bastaron unos segundos de conversación superficial para que se le escapara lo que parecía llevar tiempo guardándose. Me dijo que su hija no estaba bien, que se había alejado de todos y que incluso había empezado a vender algunas de sus pertenencias para tener algo de liquidez. Dijo que el auto lo había entregado en parte de pago para saldar unas deudas, que ya no vivía en la misma zona y que últimamente hablaba muy poco. Me miró, bajó la voz, y dijo algo que me acompañó el resto del día: no sé qué hiciste exactamente, pero no volviste a ser el mismo, y eso, la verdad, se nota para bien. No quise alardear ni preguntar más. Solo le deseé lo mejor y seguí caminando. Días después, recibí un correo electrónico. No fue una sorpresa ver su nombre en el remitente. Era algo que, en el fondo, sabía que iba a llegar tarde o temprano. El mensaje era largo, de esos que no se escriben de una sola sentada. En él no pedía perdón directamente, pero sí soltaba frases llenas de nostalgia disfrazada de reflexión. Decía que había cometido errores, que había estado cegada por su idealización del pasado, y que a veces, cuando nos dejamos llevar por lo que creemos merecer, terminamos destruyendo lo único que realmente teníamos. Decía también que esperaba que pudiera perdonarla algún día, aunque fuera en silencio, y que deseaba que me encontrara en paz. Leí el correo completo una sola vez. No lo respondí. No por falta de educación ni por orgullo, sino porque no había nada más que decir. Porque el perdón, en realidad, no se lo debía a ella. Me lo debía a mí. Y ese ya me lo había dado hacía mucho tiempo. Lo último que supe fue por una excompañera suya que me escribió, casi por error, para un asunto de trabajo. En medio de la conversación profesional, terminamos hablando brevemente de lo que pasó. Me dijo que mi ex había intentado volver a conectar con algunas personas, pero que ya nadie sabía cómo tratarla. Que no era que la odiaran, sino que simplemente no sabían quién era ahora. Y es que ese fue su mayor castigo, quedarse sola, no por una acción específica, sino por la acumulación silenciosa de cada pequeña mentira, cada manipulación, cada gesto de desprecio disfrazado de superioridad. Su vida,
tan cuidadosamente construida sobre filtros, frases inspiradoras y frases de autoayuda, se le vino abajo como un castillo de arena al primer viento real. Y cuando quiso volver a construir, ya no tenía ni las manos limpias ni los ojos de los demás puestos en ella. Yo, en cambio, me encontraba en uno de los momentos más estables de mi vida. Profesionalmente me había consolidado, emocionalmente me sentía libre de cargas y sentimentalmente estaba con una persona que no solo me aceptaba como era, sino que se enamoraba precisamente de todo aquello que mi ex había intentado borrar. Ella amaba mis gestos torpes, mi humor seco, mis silencios incómodos. No quería cambiarme, no quería que me pareciera a nadie, no me comparaba con fantasmas del pasado. Y por primera vez, yo tampoco lo hacía. Había recuperado no solo la confianza, sino también la certeza de que el amor no debería doler ni exigirte que te conviertas en otro para merecerlo. A veces, cuando paso frente al edificio donde solíamos vivir juntos, me detengo por unos segundos. No por nostalgia ni por curiosidad, sino como quien observa un sitio donde ocurrió algo importante, algo que te cambió. No me invade tristeza, ni odio, ni dolor. Solo una especie de paz extraña, la misma que sienten quienes sobrevivieron a una tormenta tan violenta que, al mirar atrás, no se explican cómo siguieron caminando. Pero ahí estoy. De pie. Entero. Sin máscaras. Con una vida que no me da vergüenza mostrar. Con una cara que no necesito justificar. Y sobre todo, con la certeza de que nunca más voy a permitir que alguien vuelva a usar mi amor como bisturí. Porque lo que una vez me destruyó, hoy ya no tiene poder. Y lo que una vez creí haber perdido, se transformó en lo que más me enorgullece haber recuperado, yo mismo.